Hola, muy buenas a todos. Hoy vamos a hablar de magnitudes, unidades y sistemas de medida. Y para empezar, voy a hablaros de un caso concreto muy curioso que fue un desastre, un incidente que tuvo la NASA que le valió la cantidad de 125 millones de dólares perdidos. Y os cuento de qué va la situación. Resulta que en 1998 mandaron una sonda a Marte para estudiar su clima. Esta sonda se llamaba Mars Climate Orbiter. El problema es que parte de esta sonda había sido construida por una empresa externa a la NASA que utilizaba el sistema de medida imperial, es decir, el sistema de medida anglosajón, en vez del sistema métrico decimal que utilizaba la NASA. Up and away, rising with the orange sun on a mission to the red planet of Mars. Es decir, concretamente, mientras que la NASA utilizaba metros, kilos y como unidad de fuerza el newton, el sistema anglosajón utiliza como unidad de fuerza la libra, y resulta que una libra son 4,4 newtons. Entonces, cuando los controladores se dieron cuenta de que la sonda no seguía la ruta establecida, pues mandaban correcciones. Pero claro, estas correcciones ellos las mandaban en newtons y la nave las transcribía en libras. Con lo cual, cuanto más intentaban corregir la trayectoria de la sonda, pues peor se iba poniendo la cosa, hasta que finalmente la sonda, por fricción con la atmósfera de Marte, estalló en 1000 pedazos. Bueno, vosotros diréis, pues, ¿y todo este tema de medir, cuándo se originó? ¿Por qué esta obsesión por medir cosas? Pues bueno, esto ya viene desde la antigüedad, porque si lo pensáis un poco, los agricultores siempre han tenido esta necesidad de establecer un calendario, de saber cuándo tienen que sembrar, de cuándo tienen que cosechar. Y por lo tanto tienen la necesidad de saber cuándo empezará una estación y cuándo terminará. Relacionado con esto, pues está la medida del tiempo, obviamente. ¿Y cómo medían el tiempo al principio? Pues bueno, si hablamos de los albores de la civilización, obviamente, pues se hacía con los ciclos del Sol y los ciclos de la Luna. Era la forma más lógica de hacerlo. Y luego, poco a poco, pues con el tema del trueque, el trueque es el intercambio de unas reses por una cierta cantidad de grano, por ejemplo, pues nació también la necesidad de medir pues estas cantidades que no nos vamos a poner a medir pues grano a grano, ¿no? Porque los granos por ejemplo, de arroz no vamos a empezar, pues bueno, un grano de arroz, 2 granos de arroz, 3 granos de arroz. Para ello necesitan pues conocer el peso, ¿no? La masa de arroz que tienen que intercambiar por cierta pues cantidad de carne o por cierta cantidad de animales, etcétera. Y para ello pues utilizaban a veces recipientes, ¿no? Como medida de grano, pues todo lo que quepa en este recipiente pues te lo intercambio por tal otra cosa, y medían así, ¿no? Otro tipo de medida de lo que sería lo que cotidianamente conocemos como peso era pues todo lo que yo pueda llevar. Te cambio todo lo que puedo llevar por tales cosas, ¿no? O todo lo que puede llevar mi mula. Eran las formas de intercambiar, de hacer comercio, básicamente. Pero claro, todo esto tenía pues muchos problemas, porque si nos vamos al tema de la longitud, por ejemplo, yo qué sé, de medir una soga o medir una tela, que esto se hacía pues a veces con palmos o con partes del cuerpo. Una parte del cuerpo puede ser el palmo, otra parte del cuerpo puede ser el codo. El codo es la distancia que hay del codo a la punta del dedo cuando extiendo el brazo. En mi caso, vamos a probarlo. Bueno, esto me va a costar un poco de medir a mí, porque claro, esto es mejor que lo mida una persona de otra persona. Pero bueno, yo voy a intentar hacer algo. Bueno, esto tiene que estar más estirado. Vale, ahí vamos. Ahí vamos. Joder, se dobla.
Ahí vamos. Vale. Por aquí. Más o menos, para que tengáis una idea. 50, 50 centímetros. Eso sería, pues, mi codo. Mi codo, ya hemos dicho, esta medida, ¿no? Pero claro, este codo mío no va a ser el mismo que el del vecino, por ejemplo. Entonces, pues, los intercambios no van a ser del todo equitativos, lo mismo que con el palmo, ¿no? El tema es que cuando empezaron a aparecer pues, estos grandes imperios, como por ejemplo el imperio egipcio, se intentó poner un poco de sensatez a todo esto. Y por ejemplo, como unidad de longitud, los egipcios utilizaban el codo, pero el codo del faraón. Lo que pasa es que se moría un faraón, venía otro y entonces, pues, bueno, también era un poco incómodo. Así que en el año 2700 a.C., pues estipularon lo que llamaron el codo real. Y el codo real era una medida que equivalía a 52,4 centímetros actuales. Luego, por ejemplo, en el Imperio Romano, pues también establecieron unas unidades de longitud, unas unidades para medir cantidades de grano, o cantidades de aceite. Por ejemplo, para la cantidad de aceite utilizaban lo que serían los sextarios, que eran este tipo de recipiente. Lo que cabía en este recipiente era un sextario. Servía para el aceite, servía para el vino, y para calcular pues lo que sería lo que llamamos peso o masa, pues utilizaban la libra, ¿de acuerdo? Y una libra romana eran 273 gramos. El tema es que también había la libra griega, y la libra griega eran 372,4, creo, gramos. Entonces, muy distinto, ¿no? Una libra romana de una libra griega, y se llaman igual. Y este problema no era solo con el tema de la libra, o sea, a lo largo de la historia, una misma palabra, una misma referencia, pues de una aldea a otra o de una región a otra, pues tenía un valor distinto, con lo cual el comercio en la Edad Media era un poco complicado, y con la Edad Moderna, donde ya sabéis que pues el mundo era como mucho más amplio, porque bueno, se comerciaba con Asia, se comerciaba con América, etcétera, pues la cosa se fue complicando más. Curiosamente, en el siglo XVIII, donde la situación se complicó extremadamente, fue en Francia. Solo en Francia ya había 700 métodos de medida, 700 unidades de medida distintas. Entonces aquello era un pollo donde no se aclaraba nadie. Y por ello fueron los franceses los que pusieron más esfuerzo para que todo el mundo se pusiera de acuerdo. Entonces, en 1789, curiosamente, el inicio de la Edad Contemporánea, la caída del antiguo régimen, ¿no? Cuando se empezaron a cortar cabezas en Francia, pues se hizo una comisión de sabios. Y sabios de verdad, porque mirad algunos de estos nombres, igual no suenan, pero son gente súper importante: Lavoisier, Lagrange, Laplace, Biot. El tema es que esta comisión de sabios, que estaban un poco loquillos, pues dijeron, bueno, vamos a empezar por la longitud. ¿Qué vamos a tomar como unidad de longitud, como referencia de longitud? Porque una unidad es una referencia. Como referencia de longitud, pues lo que vamos a hacer va a ser coger un cuadrante. ¿Qué es un cuadrante? Pues bueno, esto de aquí serían meridianos, ¿de acuerdo? Y un cuadrante es que te quedas en el ecuador, ¿vale? Pues del Polo Norte, pasando por París, pasando por la playa de Ocata, bueno, pasa por la playa de Ocata, pero o sea, no sé ni siquiera si existía Ocata, ¿vale? Pero pasa por la playa de Ocata hasta Ecuador, ¿vale? Este cuadrante, pues lo medimos, que en verdad ya estaba medido de antes, pero bueno, ellos lo vuelven a medir, cosa que no es nada fácil, tardaron años en tomar esta medida, y luego la dividieron en 10 millones. En 10 millones la dividieron. ¿Y sabéis qué obtuvieron? ¿Qué longitud obtuvieron? Pues la longitud conocida
como metro, ¿vale? Le llamaron metro a esa distancia. Obviamente cuando midieron el cuadrante no lo hicieron en metros porque el metro no existía, ¿de acuerdo? Lo hicieron en otra unidad. Luego cogieron esto, lo dividieron por 10 millones y dijeron, pues todo esto de aquí va a ser el metro, ¿de acuerdo? Entonces ya no nos toquéis las narices. El metro, todo el mundo el metro y múltiplos y submúltiplos de 10. Es decir, pues ya sabéis, si el metro lo divido en 10 partes tengo un decímetro, si lo divido en 100 el centímetro, si lo divido en 1000 milímetro, si lo multiplico por 1000 tengo el kilómetro, pero la referencia básica es el metro, ¿vale? Así es como lo estipularon. Entonces el tema es que, bueno, hicieron más, obviamente, esto es la longitud, pues luego cogieron el metro, lo dividieron en 10 partes, bueno, ya lo he dicho antes, el decímetro, y con el decímetro, estos son 10 centímetros, ¿de acuerdo? Pues 10 por 10 por 10, 10 por 10 por 10, haciendo un cubito, y lo que cabe en este cubo lo llamamos litro, medida de capacidad. Y lo llenaron con agua. Dice, ¿por qué lo llenaron con agua? Bueno, porque ahora viene lo siguiente. Llenan con agua y miden lo que pesa ese agua. ¿Y cuánto pesa ese agua? Pues lo que pesa lo llamaron kilo. Esa fue la definición de kilo. Así que ya tenemos para la longitud el metro, para la capacidad el litro y para ya no sé qué estoy diciendo, y para el peso o la masa el kilo. Así es el sistema métrico decimal. Así es como el sistema métrico decimal nace en el siglo XVIII, bueno, XIX prácticamente, ya podemos decir XIX. A partir de entonces, pues la conferencia, lo que llamaron como conferencia de, creo que era conferencia, sí, de pesos y medidas, pues se reunieron cada 4 años, más o menos cada 4 años. Y la cuestión es que, no sé qué iba a decir, la cuestión es que en 1889, esto es un siglo más tarde de cuando se celebró la primera comisión de sabios, se cogió la referencia de un metro, se hizo una barra de iridio y platino, ¿vale? ¿Y por qué de iridio y platino? Porque esta combinación hacía que esta barra pues fuera resistente a todo, un sólido súper estable, que no cambiaba su longitud con la temperatura, que no se corroía fácilmente. Entonces este patrón, que todavía existe, está en las afueras de París. Como también, si no me acuerdo mal, también hay allí un patrón del kilo. Posteriormente, lógicamente, ha ido avanzando la ciencia y como patrón de metro ya no se toma esa medida, sino que se toma como medida pues lo que la luz recorre en 1 partido por 299.792.000 no sé cuántos segundos. En esa pequeñísima fracción de segundo, lo que recorre la luz es un metro y es lo que se toma hoy día como referencia. Con esto pues ya he definido pues 4 magnitudes, ¿no? Hemos hablado del metro, de la longitud, que se mide en una unidad que es el metro. Hemos hablado de la capacidad, que se mide en otra unidad que es el litro. La masa, que se mide en kilos, y el tiempo, que no lo he dicho, pero el tiempo lo medimos en segundos. Estos son 4 magnitudes básicas y estaría bien decir ahora qué es una magnitud, aunque intuitivamente lo sabemos, pues ponerle una definición. Una magnitud es una propiedad que se puede cuantificar, es decir, que se puede medir. Entonces, longitud, tenemos tiempo, temperatura, masa, y también tenemos intensidad de corriente,
cuya unidad es el amperio, la intensidad lumínica, cuya unidad es la candela, y me falta una que es la cantidad de materia, cuya unidad es el mol. Entonces, ¿qué es una unidad? Pues una unidad es la referencia con la que hacemos las medidas. Bueno, espero que más o menos os hayan quedado claros los conceptos y creo que hasta aquí este vídeo. Lo voy a dejar aquí, ya sabéis, lo compartís, le dais like y os suscribís. Y ya nos vemos próximamente. Hasta